Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga grandemente. Te saludo tu hermano y amigo Eduardo Hernández. Recuerda, si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo. El canal La Biblia Dice, en el cual compartimos la palabra del Señor, que es de bendición para nuestra vida. Vamos a ver el tema reconciliación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver en el libro de Romanos, en el capítulo 5, los versículos 10 y 11, que dicen de la siguiente manera: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Santo es el Señor, qué tremenda palabra. Fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pero, ¿qué sucedió para que, o qué sucede antes de que suceda hay una reconciliación? Tiene que haber habido un conflicto, tiene que haber habido un agravio, un problema, ¿verdad? Y esto fue lo que sucedió, porque la Biblia dice en el versículo 10 que nosotros fuimos siendo enemigos, fuimos reconciliados. Y vamos a irnos al principio de la creación. Cuando Adán, Dios le dio una orden a Adán. Y esa orden, Adán la desobedeció. Igual su mujer. Ellos desobedecieron una orden que Dios les había dado. Y eso les fue contado como pecado. Porque quiero que estemos claros, toda desobediencia a Dios nos es contada como pecado. Toda desobediencia es pecado. Y ahí pasamos a ser enemigos de Dios. Por eso la Biblia dice, aquí mismo en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto como el pecado entra en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia también dice en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 23, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios tuvo que, en su infinito amor, porque quiero que entendamos algo también, nosotros fuimos los causantes de que se rompiera ese vínculo con Dios, esa amistad que había con Dios desde el principio con Adán, esa amistad que había entre Dios y el hombre, esa relación directa e íntima que había entre Dios y el hombre, fue rota por Adán, por la desobediencia que tuvo al no cumplir el mandato que Dios le había dado, y pasó, ¿verdad?, a convertirse esa desobediencia, como dije, en pecado. Por eso es que el causante de todo esto fue Adán. Pero miren el amor tan grande de Dios, nuestro Padre, que aún Él, no siendo el causante de esa ruptura, no fue el causante de esa relación que se rompió ahí, ¿verdad?, en el Edén. Él, en su infinito amor, el Señor, en una de las muestras de amor más grandes que ha podido tener sobre la humanidad, nos dio una nueva oportunidad de reconciliarnos con Él a través de su Hijo Jesucristo. Por eso que dice la Biblia en el versículo 11, y también nos gloriamos en el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No, la humanidad, o sea, Adán fue el que cometió el pecado, la desobediencia, llevó a la ruptura de la relación íntima que había con Dios. ¿Quién debió procurar restaurar eso? Adán, o sea, nosotros, la humanidad. Pero la humanidad nunca ha hecho nada, ni hizo nada por restaurar. Sin embargo, dice la Biblia que el pecado se fue aumentando y la maldad de los hombres también. Y el pecado, como hoy, también se aumenta. Y mucha gente no quiere reconciliarse con Dios. Pero Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo a morir en la cruz, envió a su Hijo a derramar su sangre para que hoy usted, yo, todos aquellos que acepten el llamado a la reconciliación de Dios, tengamos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y siempre como Adán tuvo Dios le dio una orden. Y Adán y Eva decidieron si obedecían esa orden o no en el libre albedrío que Dios nos ha dado. Ellos decidieron desobedecer la orden de Dios. Y por consiguiente, eso trajo pecado, consecuencias del pecado. Al igual que hoy, Dios nos da instrucciones en su palabra. Nosotros tenemos la palabra de Dios y sabemos qué es pecado y qué no es pecado, qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Nadie puede decir hoy en día, no, es que yo no sabía que esto era pecado. La gente sabe, todo ser humano sabe qué es pecado y qué no es pecado. Lo que pasa es que muchos les gusta andar en la práctica del pecado, porque tenemos que estar claros, como ya lo he dicho antes. Una cosa es estar en un cuerpo de pecado y otra cosa es practicar el pecado. Todos estamos en un cuerpo de pecado por la naturaleza caída del hombre cuando Adán pecó, pero no todos practicamos el pecado. Esa es la diferencia entre el que sigue a Dios, entre el que se ha reconciliado con Dios, entre el que se ha arrepentido y se ha convertido a Dios y entre el que no ha decidido reconciliarse con Dios. Ahí está Dios, envió a su Hijo, una nueva oportunidad de perdón. Ahí estaba Dios, ¿verdad? Tratando de reconciliarnos, de reconciliar a la humanidad consigo mismo por medio de Jesucristo. Pero como ya dije antes, no todos aceptan esa reconciliación. Mucha gente piensa que porque Cristo ya derramó su sangre y ahí Él murió por nuestros pecados, ya todos tenemos el cielo ganado. Eso no es así. Dios hizo su parte al enviar a su Hijo y su Hijo dijo, heme aquí, y vino, ¿verdad? Y murió en la cruz, derramó su sangre en la cruz. Ahora nos toca a nosotros la parte nuestra, que es proceder al arrepentimiento y a la conversión. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, podemos ver claramente Filipenses 2, versículo 6, 7 y 8, dice la palabra del Señor así: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y escuchen esta parte, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios por esa palabra, tremenda palabra esta, ¿verdad? Dice que Dios, estando en la condición de Dios, no escatimó eso como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y vino, ¿verdad?, en rescate de la humanidad. Pero dice la palabra que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Dios nos da un ejemplo, ¿verdad? Adán pecó, desobedeció a Dios, y Cristo nos da un ejemplo de obediencia, aún siendo Dios, pero en condición de hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Y ahí está la diferencia, ¿verdad? Nosotros tenemos la decisión de si obedecemos o desobedecemos a la palabra del Señor. Adán desobedeció, Cristo obedeció. Tenemos dos ejemplos claros, ¿verdad? Porque ¿no? Mucha gente puede decir, no, pero es que él era Dios, pero también estaba en condición de hombre. Y tenía tenía eso de que podía desobedecer a Dios, pero Cristo fue obediente a su Padre. Cristo fue obediente a lo que Él tenía que cumplir. Por amor a ti, por amor a mí. Por eso es que Cristo vino como sacrificio vivo y agradable a Dios, para que nosotros tuviéramos hoy una oportunidad de vida eterna. Y como ya dije antes, darnos un ejemplo de la obediencia a Dios. Por eso es que yo digo, y antes lo dije, mucha gente desprecia el sacrificio de Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando nos gusta vivir en la vida del pecado, cuando no queremos arrepentirnos, cuando nos gustan los deleites más del mundo que la vida en santidad con Dios, cuando nos gusta satisfacer los deseos de la carne, cuando andamos en la práctica del pecado, cuando andamos, ¿verdad?, en desobediencia, haciendo cosas que no debemos, que no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahí, como dije antes, ahí está Dios ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Por eso es que yo hoy quiero animarte
quiero exhortarte a través de la palabra del Señor, que no desprecies el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que no desprecies la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él lo hizo por amor, lo hizo para que nosotros pudiéramos recibir un perdón inmerecido, como siempre lo digo, porque como dije antes, nosotros, la humanidad, nunca hizo nada por reconciliarse con Dios, pero Dios en su infinita misericordia, ahí estaba dándonos una nueva oportunidad para que nosotros pudiéramos venir a Él, ¿verdad? Y ser reconciliados por medio de Jesucristo, y a través de una vida en santidad poder heredar la vida eterna con Cristo. Porque hay un error. Mucha gente piensa que por ser bueno o hacer algún tipo de cosas ya tiene el cielo ganado. Eso es totalmente falso. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino en la fe en Jesucristo. Y es importante que nosotros, ¿verdad?, podamos hacer y proceder a lo que procedieron cuando Pedro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, hablándole a la multitud, Pedro le dijo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Wow! Bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué tremenda palabra esta! Estas dos cosas importantes que nos manda la palabra: arrepentimiento y conversión. ¿Para qué el arrepentimiento? Para que sean borrados nuestros pecados. Y la conversión, ¿verdad?, para que vivamos una vida en santidad conforme a la voluntad de Dios. Nadie puede decir que se ha convertido a Cristo o que está en Cristo si no se ha arrepentido primero de sus pecados. La Biblia dice claramente, ¿verdad?, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primero es el arrepentimiento, confesar los pecados a Dios, y luego, ¿verdad?, viene la conversión y viene el perdón de Dios. Es lo que va primero, el arrepentimiento. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, no puede decir que se ha convertido a Cristo. No puede decir que se ha reconciliado con el Padre. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, usted no es nueva criatura, como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hay mucha gente que dice creer en Dios, dice estar en Cristo Jesús, y aún tiene ahí arrastrando o al lado las cosas viejas, y nada es nuevo. Entonces, nosotros, para decir que estamos en Cristo Jesús y que hemos sido reconciliados con el Padre, que hemos aceptado ese perdón de Dios, ese llamamiento al perdón de Dios, que hemos aceptado ese llamamiento a la reconciliación, tenemos que dar evidencias claras en nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestro caminar, de que verdaderamente somos de Cristo y que hemos llegado a una verdadera conversión. Quiero exhortarte hoy, si quizás nunca te has arrepentido de corazón, quiero exhortarte a que lo hagas. ¿Por qué? O si quizás no has estado en los caminos del Señor y te has apartado, quiero decirte que si no te has arrepentido, sigues siendo enemigo de Dios. Y si no has vuelto a Cristo, estás apartado del Señor, estuviste caminando con Cristo, pero ahora te has apartado, te has vuelto enemigo de Dios, porque la Biblia dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad para con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¡Ah, santo es el Señor! ¡Qué palabra dura! Pero que nos estremece y nos abre los ojos, ¿verdad? La amistad con el mundo, y no me estoy refiriendo a que no seamos amigos de las personas del mundo, está hablando del pecado de este mundo. La amistad con el pecado de este mundo es enemistad para con Dios, porque Dios no puede, los que andan en pecado no pueden ser amigos de Dios. Seríamos enemigos de Dios, porque la Biblia dice en Romanos, ¿verdad?, claramente en el capítulo 8, versículo 8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces mi pregunta es, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? ¿Cómo es tu vida?
Por eso te animo a que si no te has arrepentido, arrepiéntete. Hoy puede ser un buen día, conviértete a Cristo. Del día de mañana nada sabemos. Nadie que muere nos puede sorprender la muerte hoy. Y si morimos sin habernos arrepentido, no vamos a heredar la vida eterna. Porque nadie después de muerto se puede arrepentir. Ni nada que haga nadie por un muerto puede cambiar el lugar donde fue cuando expiró. Así que reconcíliate con el Señor. No desprecies la sangre de Jesucristo. No desprecies el sacrificio en la cruz. Valora ese acto tan grande de Dios, del perdón y del amor que nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Que Dios te bendiga grande y ricamente.